Paz Inicial, estimados, estimadas, bienvenidos, bienvenidas, en nombre de el Bioelemento Terapia Universitaria Gnosticante, en nombre de los soles conscientivos que vamos a ver hoy. Tenemos una rotación especial de soles conscientivos gnosticantes, hoy Limón miércoles, Gnosis Académica Cultural. Hoy un tema en este pensum transformatorio como es el prenacer, clave. Estamos viendo desde el día Shenul domingo hasta el día Odabash o sábado el pensum transformativo, y obviamente los 3 primeros días, o sea Shenul domingo, Shorosh Ren lunes y Shetran martes, tenemos pensums transformativo dirigido a crear tu nueva personalidad. Estamos trabajando todos para crearnos una nueva personalidad de humildad y desintegrar la falsa personalidad de orgullo. Luego, este cuarto día, Oshimot, que nos rige el sol o miércoles común y corriente, tenemos dirigido a lo que es 7 principios claves trascendentales para lograr nuestra autorrealización íntima. Tenemos Coral trascendental hoy aquí, y a su vez también tenemos Shetran jueves, Shenreif viernes y Odabash sábado. El pensum transformativo dirigido también a la desintegración del yo del miedo y crearnos emerger con la virtud de la seguridad. Entonces tenemos este orden, esta organización clave trascendental para todos ir compartiendo y avanzando en nuestra revolución de conciencia. A su vez, la primera semana del mes también tenemos el pensum transformativo con lo que está organizado. Bien, 7 principios claves para que nosotros logremos nuestra autorrealización íntima. Vamos a ver hoy. Repetimos allí: estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. El venerable maestro Samuel Ambeor, Kaki Buda Maitreya, avatar e iniciador de la era acuariana, nos comparte la sabiduría universal, el conocer de conoceres, como es la gnosis. Gnosis significa conocer, sabiduría, conocer de conoceres, sabiduría. Por ende, la gnosis siempre ha sido, siempre es y siempre será, y siempre ha estado, está y estará en todo lo que ha sido, en todo lo que es y todo lo que será, obviamente. Y a su vez, el maestro nos sintetiza la sabiduría universal en 7 principios para que logremos nosotros nuestra autorrealización íntima. Si una persona quiere emerger como humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, obviamente tiene que practicar estos principios para lograr aquello en este planeta, sistema solar, galaxia, universo o universos existentes con vida humana, flora y fauna universal. Existen millonadas de universos creados por energía universal y sus hijos, los dioses, diosas de la creación. Y en todo lugar que nosotros anhelemos autorrealizarnos íntimamente, obviamente tenemos que practicar estos principios que hoy vamos a compartir. Obviamente existe una gnosis básica, o sea, una sabiduría básica, un conocer de conoceres básicos para nosotros triunfar en estos mundos tridimensionales y atraer a nuestra vida amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva. A su vez, la gnosis inicial que nos entregan los venerables maestros y maestras de las logias blancas que viven y habitan en los mundos divánicos o cielos y que se han reencarnado en el mundo tridimensional. Y la gnosis autorrealizativa iniciática que nos lleva hacia la cristificación, lo más exaltado, para entrar a los ains y a los absolutos. A su vez, si nosotros queremos adentrarnos dentro de la iniciación cognitiva, entonces obviamente que vamos a practicar estos principios.
El morir, que representa las meditaciones de virtualización diarias para desintegrar el ego y emerger con nuestra conciencia. Morir a posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos que emergen de allí, de esos 7 pecados capitales, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Desintegramos esos defectos practicando la meditación diaria de virtualización o muerte budista y vamos a emerger obviamente con conciencia y en paciencia poseéis vuestras almas. El prenacer, que lo vamos a profundizar hoy más, como es el sabio manejo de nuestras energías creadoras, para lograr nosotros crear los cuerpos existenciales superiores del ser y ser habitantes conscientes de los mundos dimensionales cognitivos superiores, o conocidos también como cielos. Otro factor de la revolución de la conciencia, el tercero, es el sacrificio consciente por la conciencia de nuestra hermana, la conciencia de la humanidad. A su vez, hacer esas buenas y los karmaduros nos lo levantan haciendo prácticas de meditación muerte budista para desintegrar esos yoes causas. Sofía capítulo 141-142, te lo autopracticas o a su vez llegas. La dharmatización es clave después de haber pagado karmas y ello se hace mediante las obras positivas toneladas por la conciencia de la humanidad. Esos son los 3 factores de la revolución de la conciencia que practicados nos van a hacer que logremos nuestra autorrealización íntima. Ahora tenemos 4 bases claves trascendentales para un orden y organización de nuestra iniciación y autorrealización, como son: el despertar se relaciona con los viajes astrales conscientes. Todas las noches nos salimos de estos cuerpos, pero inconscientemente ahora lo vamos a hacer por conciencia y lograr, obviamente, desdoblarnos, ir a verificar los mundos superiores de conciencia, también los mundos inferiores, y dirigirnos a otros planetas conscientemente, mientras el cuerpo físico queda recostado en la cama. Clave trascendental para ello: practicar la clave sol en el día, sujeto, recuerdo de sí, objeto, autoobservación, y obviamente el lugar, la observación. Otro principio para nuestra autorrealización, entonces tenemos nueva personalidad. Créate una nueva personalidad. Hay que crearnos una nueva personalidad de paciencia, de humildad, de altruismo, de fe, de seguridad, de caridad, de paciencia, de castidad. Una nueva personalidad, de un intelecto superior, una nueva personalidad de una emoción superior, etc. Y para ello obviamente tenemos que eliminar la falsa personalidad que hemos creado y emerger con la nueva personalidad, haciendo aquellas meditaciones de formateo y creación de una nueva personalidad. Y obviamente en la vida teniendo una conducta recta en todas las áreas y aspectos de nuestra vida misma. Otro principio para lograr nuestra autorrealización: siembra naturaleza, siembra y come, come y siembra. Y mientras siembras vas integrante con aquellos elementales de la naturaleza, y si estás en las ciudades obviamente puedes sembrar en macetas, y el objetivo es integrarse con la madre naturaleza, madre virgen naturaleza, la madre virgen espacio, y con la vida misma para ir sensibilizando nuestros corazones, conciencias, obviamente. Y otro principio clave trascendental, la iniciación, para nosotros escalar hacia esos estados autorrealizativos claves trascendentales. Una es los que ya logran su autorrealización y viven en los mundos nirvánicos, y lo más exaltado, aquellos que logran su cristificación y entran más allá de los mundos nirvánicos, más allá de los mundos de materia y antimateria, hacia los Ains, los absolutos, yendo a esa energía universal, creadora de millones de universos, galaxias, planetas, creadora de vida humana, flora y fauna universal existente en todas estas creaciones, obviamente. Entonces, la energía universal, que está más allá de los mundos de materia y antimateria, que se relaciona con los ahí, quienes llegan allá, los cristificados.
así como Vishnu, Brahma, Krishna, Quetzalcoatl, Cocapa, Kalshuan, Odin, tanto los dioses del fuego, tierra, Guaireter, Jehová, Jehová, el maestro Samuel Ambeor, Lakshmi Jesucristo, Sana Kumara, Melquisedec, entre otros. Han logrado y son seres de el absoluto, pero que tienen también sus cuerpos físicos, muchos de ellos resurrectos aquí en el Plas físicamente hablando, así como el maestro Sana Kumara, Kotri, Moria, tenemos de los Aims y los absolutos. Si practicamos estos 7 principios, obviamente, en cuanto a la iniciación, tenemos que ir escalando, surcando y venciéndonos. En la iniciación pasan las 3 pruebas del guardián del umbral, las 4 pruebas de los elementos, los misterios menores, que son 9, luego los misterios, las iniciaciones venustas, logrando esos procesos de muerte y resurrección y ascensión hacia los Aims, los absolutos. Los cristificados, obviamente, de todos los maestros de las logias blancas que viven en los mundos divánicos, no todos logran su cristificación, pero algunos escalan a la cristificación y logran encarnar dentro de sí la energía del Cristo cósmico. Por ello, si la persona va al Padre, obviamente encarna esa fuerza crística universal y logra entrar a esos mundos de misterio, los Aims, los absolutos, clave trascendental. Entonces, estos 7 principios que hemos visto, los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, sus 4 bases, despertar nueva personalidad siendo la naturaleza, iniciación, son claves trascendentales para nosotros ir logrando nuestra autorrealización íntima y a ver que cada quien decida si quiere ser un habitante únicamente de los mundos divánicos o lograr su cristificación. Eso ya es decisión particular de cada quien. Ahora, para las personas que no anhelan pues autorrealizarse íntimamente, bueno, tienes allí una gnosis básica que te va a ayudar a que vivas mejor en estos mundos tridimensionales, teniendo amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva, obviamente. El prenacer se relaciona con el sabio manejo de nuestras energías creadoras, la energía más poderosa también que tenemos, la energía sexual. Un sabio manejo de la energía emocional, instintiva, motriz, intelectual, y un sabio manejo, obviamente, de ese poder de poderes que es nuestra energía sexual. El varón tiene diariamente millones de espermas y su anseminis, y la mujer también tiene su óvulo y su energía sexual poderosísima que es el enseminis. ¿Dónde tiene su anseminis la dama? Obviamente en las glándulas de Skene y Bartolini, que se relaciona con la uretra en el caso de la dama. Y obviamente la energía del óvulo está en el útero, una energía poderosa, y obviamente las trompas de falopio también. Ahora te has preguntado qué tiene tu energía sexual, tanto tú, varón, como mujer. En el caso de la mujer, uno es sus óvulos, obviamente, y otro es su enseminis. Una es la parte vaginal y otra es la parte uretral. La parte uretral por donde orina, la parte vaginal por donde tiene ese placer sexual tan natural. Obviamente, el varón, sus espermas se producen en los testículos y su enseminis en la próstata y relacionado con otras glándulas más. Pero ahora preguntémonos qué tiene aquella energía tan poderosa del varón como la mujer. Allí están vitaminas, minerales, energías muy poderosas. Allí está concentrado energía solar, fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Imagínate cuando comes los nutrientes, los cereales, los granos, etcétera, tienen concentrado energía solar. Cuando comes, obviamente, lo mejor va a hacer esa jalea energética poderosísima como es el enseminis y obviamente a seguir fabricando en esos órganos creadores el esperma. Y la mujer, el óvulo. Imagínate que tienes oro, que tienes de aquello, y para qué sirve. Obviamente la persona lo derrocharía porque no comprende para qué le va a servir, para qué le va a ser más útil aquello. Lo mismo pasa con la energía sexual. Esa energía sexual, obviamente, si nosotros aprendemos la ciencia de la transmutación de la alquimia,
que se relaciona con el arcano AZF que nos enseña públicamente el maestro Samuel Ambeor en sus obras que aquí estudiar y no llegar allá. Ya es que te vas integrando, obviamente, a estos cursos de Cámara Inicial Pública puedes llegar al pensum triennial. El Sagrado Arcano AZF, obviamente, nos va a permitir crear los cuerpos existenciales superiores del ser con la transmutación de la energía sexual y el cumplimiento de aquel sexto mandamiento que nos dice no fornicarás. A su vez, Levítico 15 nos enseña que la persona que está en inmundicia y fornicaciones, obviamente queda inmunda hasta la tercera. Aquí nos enseña aquello. Y si la persona sigue en fornicaciones, pues siempre está inmunda. Entonces nosotros tenemos que comprender que por medio del sexo nosotros podemos lograr nuestra autorrealización íntima, creando los cuerpos existenciales superiores del ser, el traje de bodas del hombre y la mujer solar. Y para ello tenemos que aprender a transmutar nuestra energía sexual, aprendiendo el nacimiento alquímico, el Sagrado Arcano AZF. Con la misma sexualidad, el varón y la mujer se va a dar vida y vida en abundancia, y también va a crear un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, álmico, solar, obviamente. Y eso se relaciona con ese connubio amoroso sexual con la pareja, es el Lingam Yoni, tal cual como nos enseñan los misterios de Shiva. Y todos aquellos seres que han logrado su autorrealización íntima han logrado autorrealizarse por medio de la pareja o sus parejas, así como Krishna, Zeus, el rey David, el rey Salomón, etc. Y han logrado crear los cuerpos existenciales superiores del ser o con su pareja. En otros casos, el Vajroni Mudra, la ciencia de la transmutación para la persona que aún no tiene pareja, que se relaciona con utilizar aquellos órganos creadores con castidad, con pureza y obviamente llenarse del poder de tu propia energía, transmutar. Así como en casa, por ejemplo, tú pones una olla, pon aquí, por ejemplo, plantas aromáticas y vas a ver que hierve y de ahí emerge vapores. Lo mismo pasa dentro de nuestros cuerpos físicos, porque los órganos sexuales están conectados con la columna espinal y a su vez el cerebro. Entonces nosotros podemos extraer poderosos vapores energéticos que se van ir fijando en nosotros, y ya con la pareja se crean los cuerpos existenciales superiores del ser. Si la persona transmuta únicamente con el Vajroni Mudra, entonces se va a energetizar, pero no crea aquellos cuerpos solares, pero se llena del poder de su energía creadora hasta que le va llegando su pareja. Entonces ahí está el secreto del real Kama Sutra, del Kama Kalpa, el real secreto del tantrismo sexual oriental. Ahí está el secreto de la alquimia medieval, allí está el secreto de la piedra filosofal practicada en todas las culturas solares del planeta y en todas las razas existentes en este planeta, como es esta, la raza aria, la raza atlante, lemúrica, hiperbórea y protoplasmática. Y estos secretos obviamente se practican en todo el universo, galaxia, sistema solar, las personas que anhelan y anhelamos nuestra autorrealización íntima del ser. Entonces nosotros comprendamos que con el poder sexual nos podemos dar vida y abundancia y directamente una vida espiritual. Toda religión, su base fundamental es que allí está el poder de poderes, pero tenemos que saberlo utilizar con castidad científica, obviamente. Lejos de fornicaciones, traiciones, adulterios, lejos de masturbaciones, lejos de actos inhumanos, actos que van contra nuestro propio templo, cuerpo. Entonces nosotros en castidad aprendemos a transmutar energía sexual, y con tu propia pareja te das vida y vida en abundancia, y tú hasta que te llegue tu pareja obviamente practicas la ciencia del Vajroni Mudra que nos da el maestro Samuel Ambeor en el libro La Macería Tibetana, claro y preciso. Entonces nosotros ya vamos comprendiendo que tenemos un potencial extraordinario para ir descubriendo, seguir estudiando. El centro sexual es uno de los centros más veloces y poderosos en la persona,
y obviamente tenemos que saberlo utilizar en el sentido más completo de la palabra. Una supraeducación sexual que nos va a llevar a una suprasexualidad y practicar realmente los misterios del Tantra, del Kama Sutra, del Kama Kalpa, pero con la castidad científica. Así nos enseña el maestro Samuel Andeor en el libro El Parsifal Develado, también en el libro Misterio del Auro Florecer y Alquimia. El maestro Laxmi también nos enseña en Alquimia 1, 2, clave trascendental, sabio manejo de nuestra energía creadora. Bien, subid ya peso tridentino, entonces aquí veremos directamente ya más profundamente el secreto del Sagrado Arcano ZF. Y obviamente que en esta cámara inicial pública ir purificando nuestra mente. ¿Cómo se purifica el mantra Krim? Entonces, mantra Krim, pidiendo al Espíritu Santo, a la Madre Divina, que vaya purificando nuestra mente. A su vez, ir eliminando una falsa personalidad lujuriosa y crearnos una nueva personalidad de castidad y erotismo sacro sexual. Obviamente ya más profundo, ir eliminando esos yoes de lujuria entre las meditaciones de muerte budista, que allí en el libro Estudio y Análisis del Yo del maestro Laxmi Daimon tenemos acerca de lo que es la cabeza de legión del orgullo, de la lujuria, y que tiene muchos, obviamente, derivados, agravados psicológicos, yoes, pecados, defectos, ir desintegrando esos egos e ir emergiendo con lo que es castidad. Y obviamente ya con la alquimia y el nacimiento transmutatorio, entonces la persona va teniendo realidad. El maestro Samuel Andeor nos enseña que la humanidad no somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Entonces uno tiene que profundizar, y bueno, ¿por qué el maestro dice aquello? Y nos enseña en una conferencia del despertar de la conciencia que allá en la época lemúrica, los lemures eran hombres y mujeres porque tenían creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Y luego nos enseña que nosotros venimos de una evolución pasando por los reinos mineral, vegetal, llegando al reino animal evolutivo, y obviamente luego pasamos a un reino humano, pero con cuerpos protoplasmáticos lunares. Ingresamos en cuerpos de humanos que nos otorgaron los antiguos lemures, y después de eso viene la raza atlante y luego la raza árida. Y obviamente quien no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser con el nacimiento químico transmutatorio con la pareja, obviamente sigue en ese estado que nos enseña el maestro de animal intelectual, porque no tiene creado cuerpos solares. ¿Y cómo se crean los cuerpos solares? Con la alquimia y la pareja, obviamente. Entonces aquí un cuerpo físico se va solarizando, luego hay que crear un cuerpo astral, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, la magia sexual con castidad. Obviamente la transmutación de energía creadora es por siempre y por el resto de la vida, para energetizarnos y ser hijos de Dios. Entonces, la persona que no tiene creado cuerpos solares, obviamente está en ese estado de animal intelectual humanoide, porque tiene los cuerpos sombra. El maestro Daimon nos da más comprensión al respecto. Imagínate, un cuerpo físico está creado con un esperma y un óvulo. A propósito, en medio de eso hay millonadas de espermas que se desperdician, lo cual ya con la ciencia alquímica, entonces no necesita desperdiciar esos millones de espermas. Para crear un nuevo cuerpo físico se necesita solo un esperma y un óvulo. Entonces son unas creaciones, pues, de cuerpos de seres de luz, obviamente, porque esa parte física tridimensional con ese esperma y ese óvulo es gestado de una forma muy especial mediante el Sahamaituna, la magia sexual, en la pareja que quiera crear un nuevo hijo o hija. Entonces, un esperma y un óvulo ha creado todo un cuerpo físico. Obviamente ha venido ese proceso de desarrollo dentro del vientre materno, ha nacido el cuerpo, luego te has reintegrado allí un 3% de conciencia,
entre 0 y 7 años ya vas formando tu nueva personalidad, falsa o correcta, pero la formas y te vas integrando con el 97% de eros que hemos creado en un ciclo de 108 días. Hasta los 7 años ya estamos completos, tal cual. Y de allí a ver qué hacemos. Seguimos sombras o logramos nuestra autorrealización íntima. Logramos siquiera vivir en los mundos divánicos o lograr nuestra cristificación. Eso ya depende de cada quien. Si anhela o no anhela trabajar en su autorrealización íntima y crearse aquellos cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces, la persona que no crea esos cuerpos solares sigue en un estado de humanoide, eso de ir es parecido a humano. Sigue en ese estado, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, de animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Entonces, una es el estado de humanoide y otra es el estado de humano, y otra es de hombre, superhombre, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa. Son estatus especiales que la persona se va, esa conciencia se va ganando, esta alma, en su iniciación espiritual. Y cuando creas los cuerpos existenciales superiores del ser, obviamente la persona ya es un espíritu. Contra ahora tuvimos. Entonces hay que practicar aquellos 3 factores para lograr nuestra autorrealización íntima del ser. La alquimia trascendental, esos misterios de lo que es el Tao, el yoga, lo que es la energía solar, los misterios del Kama Sutra, Ananga, Ranga, Kamakalpa, que todo es parte, obviamente, del nacimiento alquímico. Así nos enseña claramente el maestro Samael Ambeor, allí en el Parsifal de Velado. Podemos estudiar aquello. Y obviamente todas las obras, como el Matrimonio Perfecto, tenemos la Revolución de Veda, y todas, el maestro nos enseña el secreto de el nacimiento transmutatorio. Entonces ya sabemos para qué. Para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y volvernos habitantes conscientes de los cielos o dimensiones superiores, y lo más exaltado, lograr nuestra cristificación, estimados, estimadas. Bien, si hay alguna pregunta acerca del tema, adelante pues. Cultural, la gnosis cultural tiene unos 35 soles de ciencia, arte, filosofía mística, y vamos a ver qué es gnosis, ciencia, arte, filosofía mística. Gnosis, ciencia, tenemos los siguientes institutos y soles conscientivos, como es el AGK, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, tiene un museo que se llama Sirios. Otro sol conscientivo tenemos WELS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samuel Ambeor. Otro sol conscientivo como es Cábala, Tarot y Cábala, Ciencias, Astrología. Otro, el universitario que estamos hoy, el Biouniversitario de Salud Preventiva. Un siguiente, como es el pensum de Teurgia, Prodavi, Ecología Acuariana, y tenemos la Orden Sagrada del Escarabajo, la Agrocultura Gnóstica, eso es Gnosis Ciencia, y tiene incentivos científicos para profundizar. Tenemos la Gnosis Arte, vamos a ver qué es Gnosis Arte con el Bopus, 7 coros, naves trascendentales de arte. Tenemos el coro Atenea, música, canto, mantras, películas, obras teatrales, basadas en la sabiduría que da el maestro Samuel Ambeor y la sabiduría universal en general. Acuérdate que gnosis es sabiduría, conocer de conoceres. Y existe la gnosis básica, inicial y autorrealizativa iniciática. Tenemos el coro astral, pintura, el coro Ors, el coro Logo Solar, una imprenta libre, Abraxas, una revista, el coro Esenios,
Coro Éter, web, telecomunicaciones, transmisiones, también radio, televisión, obviamente. Renace da Trevi, salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, y donde profundizamos aquí, obviamente, gnosis básica inicial y autorrealizativa iniciática. La gnosis básica es trascendental porque la tienes en todo lo que ha sido, en todo lo que es y todo lo que será. Es decir, la gnosis es sabiduría, conocer de conoceres. Y donde exista sabiduría, allí está presente, y eso es gnosis, obviamente. Tenemos la gimnasia del sol, antropovisión, gnosis filosofía. Vamos a ver qué es la gnosis filosofía. Obviamente el movimiento cristiano gnóstico universal, institución fundada por el maestro Samuel Ambeor, donde estudiamos todas las obras gnosticantes, clave trascendental. Tenemos por ahí la Universidad del Sexto Sol para estudiar las 33 joyas del dragón amarillo. A su vez tenemos Sirius, una confraternidad conscientiva mundial, el sol conscientivo de Gnosis con un tema impresionante, 20 temas. Vamos a ver la Gnosis mística. ¿Qué es la Gnosis mística? Tenemos el Instituto de la Caridad Universal, Wasim Mansión Family. También tenemos OFEMI, la Fundación, y AGLA, la Acción Gnóstica Libertadora de Merindia. Todo esto emerge de las academias de EGECAL, las SUMOMS. También tenemos la Academia de la Ciencia Septoatómica, la Academia SUMOMS del Sol, la Academia SUMOMS del Saber Conscientivo. Y tenemos una preuniversidad del Sexto Sol, donde se concentra las juventudes gnósticas, damas gnósticas, pensum de padres, madres, entre otros soles conscientivos gnosticizantes. Todo esto emerge de la Academia Lumicial Superior Samuel Ambeor, ubicados en la capital matriz del gnosticismo universal, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, Mesoamérica, de gnosis académica cultural se dan, obviamente, ayer, hoy, siempre y por siempre, semana a semana, mes tras mes, año a año, por siempre, para ayudar a la conciencia de la humanidad para que se integre a esta cultura que el maestro Samuel Ambeor la funda y se va expandiendo a nivel planeta, a nivel mundial. A su vez tienes también la gnosis religare con 20 soles y la gnosis suprapropolítica con un universitario impresionante con 8 soles. En total 83 soles instruccionales misionales de ciencia, arte, filosofía mística, gnosis académica cultural, religare y suprapropolítica. Hoy estamos dirigidos a gnosis académica cultural. Estas rotaciones se van haciendo todos los días, hoy limón, miércoles obviamente, de la gnosis académica cultural. Tienes la gnosis como suprapropolítica los días Shelos, Rey o lunes, y la gnosis como religare los días Odabash o sábado y Shenur o domingo. Hemos visto, estimados, estimadas, estos soles gnosticizantes, culturales, clave trascendental, y obviamente si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, ya en la ciudad, país, continente que esté, puede sembrar estos soles conscientivos y comenzar el temario del primer nivel. Está organizado con pensum transformativo de cámara pública, una cámara inicial pública dirigida de cada uno de los soles conscientivos, a su vez un pensum trientino, pensum precolegio solar, precámara básica, la cual vamos a ver ya, precámara avanzada también. Ahí tenemos el pensum arca corae, lo llamamos meditación praxis y las iniciáticas Sheras de Nirú. Entonces tú al sembrar este sol conscientivo, obviamente puedes federar o confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal, el Inicial Superior Academia de Samuel Ambeor, o a su vez libremente puedes federar o confederarlo a otra sede internacional existente en el planeta. Existen como 30 sedes gnósticas de las 3 etapas Subvolumens Avatara. Tenemos también, obviamente, otra opción que tú puedes representarlo directamente como una academia. Tú ubicas qué sol conscientivo te gusta y obviamente lo siembras y lo transformas en una academia local, una academia nacional o internacional, y pasa usted a ser el nuevo representante del gnosticismo universal en el planeta, sembrando más academias, más soles conscientivos de los que hemos visto para bien de la conciencia de la humanidad. Obviamente, ¿cómo siembras el sol conscientivo? Sencillo, simple, la base es que esté usted practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Puede estar dentro de las sedes o instituciones gnósticas
existentes en el planeta. Puede ser miembro de primeras, segundas, terceras cámaras, o cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, o a su vez no estar en las sedes gnósticas físicamente hablando. Puedes ser un estudiante online, o tú puedes ser una persona que en el planeta tiene los libros del maestro Samael Aun Weor, los estudia, practica los 3 factores, seas del culto religioso que seas, católico romano, evangélico, testigo de Jehová, yoga, Tao, Zen, masonería, teosofismo, etcétera, etcétera. Pero si tú estudias las obras del maestro Samael Aun Weor y practicas los 3 factores de la revolución de la conciencia, directamente lo siembras el sol conscientivo y comienzas el temario libremente. Así nos enseña el maestro Samael Aun Weor aquí en el Gran Manifiesto Gnóstico del año 1977 o año 15 de Acuarios, que toda persona que estudie las obras del maestro Samael Aun Weor puede fundar iniciar un centro de estudios gnosticistas con sus primeras cámaras, obviamente. Entonces allí tenéis libertad. Ahora tú ya siendo estudiante o miembro activo representando un sol conscientivo de estos, libremente puedes asistir a la religión que tú quieras. Libertad de culto. Puedes asistir a otras instituciones de ciencia, arte, filosofía mística existentes en el planeta, aparte de las instituciones gnósticas samarianas. Puedes a su vez, lógicamente, tú fundar otras instituciones de ciencia, arte, filosofía mística. Puedes fundar otras instituciones o sedes de caridad, ufología, etcétera, etcétera, etcétera. Otras iglesias o partidos de política y seguir representando las instituciones gnósticas tal cual. Y seguir representando también lo que has fundado allá, ubica los 3 factores en que sea logia blanca y estás trabajando para la misma fuerza, para la misma energía de Dios, obviamente, porque estás buscando que las personas desarrollen conciencia y tú también estás desarrollando conciencia con la práctica de los 3 factores, clave trascendental. ¿Cómo siembras el sol conscientivo? Sencillo, necesitas un lugar en casa, comienzas desde casa, un salón grande, allí haces una división con madera de 1,5 metros por 2 metros, con una puerta bajo llave, allí siembras el sol conscientivo, en el centro ubicas fuego, tierra, agua, aire, y obviamente haces un ritual especial, que en el libro Tratado Síntesis de Constitucionalidad Gnóstica lo tienes, y allí atientas la fuerza, obviamente, del nuevo sol conscientivo gnosticante. A su vez haces una división también con maderas, porque allí, en ese lugar, tú vas a vivir, eres el preinstruccional o instructora, y necesitas un lugar acorde para que vivas. Y a su vez, baño, y listo, está adecuado el sol conscientivo. Obviamente en estos soles conscientivos también viven más personas en estas academias, formanse dentro de esta sabiduría universal. Para ello, obviamente, adecuar un lugar más espacioso. A su vez, personas te van a prestar casas, ya compañeros, compañeras, y sigues adecuando en lugares más especiales. Si te toca alquileres, busca alquileres muy cómodos, porque el objetivo es, obviamente, juntar dinero o que haya donaciones para tierras propias del sol conscientivo y levantar allí la academia para que perdure para ayer, hoy y las futuras generaciones, dando esta sabiduría tan impresionante a la conciencia de la humanidad. Obviamente ese es el objetivo directo. Y así, ese sol conscientivo va dando semillas de conciencias que logren su autorrealización íntima, estimados, estimadas. Allí tenéis los pensus, puedes revisar, obviamente, y comenzar el temario. Y obviamente, mientras haces tu obra espiritual, ayudas a las demás personas que quieran también integrarse. Acuérdate que la sabiduría universal se llama Gnosis. Toda la sabiduría existente en galaxias, universos, planetas, sistemas solares y en este planeta, que se ha dado en todas las razas, será bautizado con el nombre de Gnosis, que lo conocemos aquí en este planeta. Existe una Gnosis básica, una Gnosis inicial y una Gnosis autorrealización. Vamos a ver un poquito acerca del tema ¿qué es Gnosis? Para nosotros saber en qué estamos, pues,
y qué estamos practicando y compartiendo y en sí en qué hemos entrado, qué es Gnosis. Veamos en esta precámara básica. La Gnosis, G-N-O-S-I-S, simplemente es sabiduría, conocer de conoceres. Eso es Gnosis. Entonces ahora sí vamos a ver dónde tenemos la Gnosis. La Gnosis está presente allí en tu casa y hasta tú mismo la practicas, así jamás en la vida hayas llegado a las sedes o instituciones gnósticas amalianas, porque la Gnosis va más allá de las instituciones gnósticas que ha fundado, obviamente, el máximo representante del gnosticismo en el planeta. El maestro Samael Aun Weor no funda la sabiduría universal, sino funda las instituciones gnósticas, obviamente. Y a nivel gnosticante ya vamos a ver todo aquello. ¿Por qué? Porque la sabiduría que existe en universos, galaxias, planetas solares, etcétera, etcétera, obviamente es infinita. Y todos los dioses, diosas son gnósticos. ¿Por qué? Porque tienen sabiduría. O sea, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Macocapa, Kalishwan, Lodin, Tantor, tienen gnosis y son gnósticos. La maestra Blavatsky, tenemos allí al maestro Viracocha, Gurdjieff, Wopensky, Eli Paslevi, tienes allí a los apóstoles de Jesucristo, el mismo maestro Jesús el Cristo, el maestro Samael, Lakshmi, Daimon, son gnósticos porque tienen sabiduría, obviamente. Ahora, comprendemos que la sabiduría está absolutamente en todo lo que ha sido, en todo lo que es y todo lo que será, porque esto va más allá de siglas institucionales o de cultos religiosos o de órdenes de ciencia, arte, filosofía mística. Va mucho más allá de todo aquello, porque la Gnosis pues siempre está, porque es la mismísima sabiduría, conocer de conoceres, el conocer de los cielos, los mundos y los infiernos. Entonces, por ejemplo, en este mundo tridimensional, Gnosis tienes allí en las baldosas de tu casa. ¿Por qué? Porque ahí existe una sabiduría para hacer baldosas. La persona que las hizo tiene Gnosis, obviamente. Así nunca ha llegado a las instituciones gnósticas amalianas. Esa persona está practicando parte de la Gnosis, una Gnosis científica a propósito. La Gnosis está allí en esas mesas, en esas sillas, está en esos cubiertos que comes, porque allí existe una sabiduría para hacer cubiertos y existe una sabiduría para hacer los materiales, transformarlos de la tierra a lo que es hierro, por ejemplo, cuando a las cucharas y cubiertos y todo eso. La Gnosis tienes en esas cucharas de plástico, porque eso va emergido obviamente del petróleo, y hay personas que tienen sabiduría, o sea, tienen Gnosis para obviamente de ahí sacar una parte de combustibles y otra de plásticos. Y en esos plásticos está Gnosis, está sabiduría, porque la Gnosis simplemente es sabiduría. Entonces, una Gnosis básica la tienes pues en esas telas que vistes, porque es una sabiduría extraordinaria para elaborar esas telas, ¿no es cierto? La Gnosis está en nuestros cuerpos mismos. ¿Por qué? Porque sus átomos, células, tienen que ver con la sabiduría universal. Imagínate el que tiene la sabiduría de ser un esperma y un óvulo, pero en su inicio de origen inicial, o sea, los dioses saben de aquello. Eso ya es una Gnosis más exaltada, obviamente. La Gnosis básica la tienes cuando sales a trabajar allí y tienes una sabiduría, o sea, tienes una Gnosis comercial, una Gnosis que te sirve para generarte dinero. Y la Gnosis, por ende, está en el papel, dinero, porque el dinero viene del papel y el papel viene del árbol. Y el que supo hacer papel y diseñar todo eso, obviamente ahí está Gnosis. El metal, obviamente el hierro que emerge de la misma tierra, ahí está Gnosis, porque hay una sabiduría para hacer esas monedas impresionante. Ahí está presente la Gnosis. Ahora que la gente utilice mal la parte económica, entonces eso no es culpa ni del papel, ni del hierro, ni de la Gnosis, ni de Dios, obviamente. Entonces es cuestión del ego de la gente,
y hemos creado todos mismos oceos. Entonces la gnosis obviamente está en saber que tengas ese carro, esa casa, ahí estás practicando gnosis, porque tienes una sabiduría material económica para generarte obviamente ese bienestar para tu vida, y eso se llama G-N-O-S-I-S, gnosis. ¿Veis? Una gnosis comercial, una gnosis económica. La gnosis está en las ciencias, si ves las farmacias, los centros naturistas, si ves todo aquello que se relaciona con productos nutricionales de salud, allí está gnosis. Y el que toma esos productos tiene que tener una sabiduría para saber tomarlos, obviamente, en equilibrio. Y el que hizo los productos tiene una sabiduría gnóstica, obviamente, tiene una sabiduría, un conocer de conoceres para elaborar productos. Y el que sembró esas plantas para que den sus frutos también tiene una sabiduría para siembra y come y siembra. Por ende está practicando gnosis, obviamente. Y el que hizo la semilla, obviamente, eso ya es una gnosis más superior que vamos a ver después. Entonces la gnosis básica está cuando eres un excelente padre, hijo, un excelente dueño de casa, de tu casa física primeramente, y a su vez, buen ciudadano, obviamente ahí está, no buen sino excelente, positivo ciudadano. Estás practicando gnosis, así jamás hayas pisado las sedes gnósticas samarianas, las instituciones gnósticas. Si tú estás en religiones, tú estás practicando gnosis. Ya vamos a ver qué tipo de gnosis tú practicas, obviamente, pero practicas gnosis. Porque gnosis, acordémonos todos que simplemente es sabiduría, conocer de conoceres. Y donde exista sabiduría, allí está presente gnosis. Qué impresionante esto que nos enseña tan trascendental el maestro Samael Aun Weor. La gnosis nos enseña, es la esencia mismo de la ciencia, del arte, de la filosofía, de la mística, la esencia del yoga, Tao, Zen, rosacrucismo, la esencia de la masonería, la esencia de todo aquello, porque es la mismísima sabiduría universal. ¿Veis? Básicamente ya vemos, esa persona que hace las calles tiene un día para hacer calles, y el que hizo el cemento tiene una sabiduría gnóstica para hacer el cemento y todo aquello. ¿Veis? A su vez, esa es una sabiduría básica. Y si uno no utiliza las neuronas también, o su energía, su talento, su habilidad, para vivir con bienestar en este mundo tridimensional, tener salud, amor, dinero, prosperidad físico-conscientiva, entonces la persona no está practicando una gnosis básica. Por ello hay que desarrollarlo dentro de una gnosis básica. La gnosis básica está en los celulares, en las computadoras, porque el que hizo una computadora no es una persona ignorante, o sea, no ignora, sino esa persona tiene una sabiduría gnóstica trascendental para desarrollarse en ese campo científico muy respetable en el sentido más completo de la palabra y muy extraordinario. Si no nos estuviéramos comunicados a nivel planeta, es por no tener esa parte de sabiduría gnóstica. Entonces, ¿quién hizo esa computadora y quién extrajo todos esos metales y todo aquello? Tiene sabiduría gnóstica, tiene gnosis, que es simplemente sabiduría. Entonces, obviamente, la gnosis está en los jardines, en los kinders. Tú llegas allá a aprender ¿qué? Sabiduría, obviamente. ¿Qué sabiduría? Sumar, restar, multiplicar, dividir y todo aquello. Saber leer, escribir, eso es Gnosis, gnosis básica. Porque allí tú vas a aprender una sabiduría. Y los que te están enseñando tienen una parte de sabiduría gnóstica básica y te enseñan la gnosis en esos pupitres escolares, obviamente. Entonces ya hemos visto qué es una gnosis básica y nosotros debemos practicarla obviamente, y ahora vamos a ver dónde está esa gnosis básica y en qué libros. Allí tenéis todos los libros de las personas en general en el planeta que han dejado su sabiduría, o sea, su gnosis, allí en esos libros está. Entonces allí puedes ubicar esa gnosis básica para que triunfes, tengas salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Por ejemplo, libros, ¿de qué?
vamos a la gnosis o a la sabiduría comercial, económica, para que tenga uno dinero, prosperidad física. Y también desarrolle parte de conciencia en un grado. Entonces tienes allí, por ejemplo, ese libro del Kybalión de Hermes Trismegisto, que se relaciona también ya con la supragnosis, pero también te da básico 7 principios para que tú logres, obviamente, equilibrar tu vida en este mundo tridimensional. Si la persona no equilibra la vida acá físicamente, donde Dios te ha puesto, la persona no sabe generarse dinero, no se desarrolla excelentemente en su trabajo, en su vida material, carece de los recursos económicos, la persona difícilmente va a superarse más en otras áreas, porque la iniciación comienza por una vida sabiamente vivida. O sea, si no alimenta bien su cuerpo, si no equilibra bien todo aquello, entonces está con falta de practicar gnosis básica. Por ello hay que ir a la gnosis básica. Tienes un libro excelente ahí del maestro Samuel Ambeor, Gnosis Básica, como es Introducción a la Gnosis o al Arte de Vivir, para el mundo de los negocios, para el mundo de la empresa, o la persona que está únicamente, le gusta ser empleado y desarrollarse en ese aspecto. Entonces ahí está sintetizado todo lo que vos aprendes, por ejemplo, en esos libros de superación personal, triunfos, éxito dentro de los negocios, en marketing, en ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez, la gnosis, obviamente, básica, la vas a rescatar de todos aquellos libros tan especiales que existen en el planeta, de multinivel, de ventas, de superación personal. Entonces ahí tienes esas obras y tú estudias aquello, luego lo llevas a una meditación de aprendizaje, pasa la información a tu centro intelectual superior, a tu emoción superior, y eso va a filtrarse a ti en conciencia, y obviamente esa información no se te olvidará jamás, y ya tienes una gnosis convertida acá, porque el que escribió ese libro, producto de sus vivencias o de vivencias de otras personas, está allí esculpiendo una autognosis vivida para triunfar en lo económico, en la parte de dinero. Entonces tienes ahí libros muy buenos como GoPro, el vendedor más grande del mundo, el hombre más rico de Babilonia, por ejemplo, impresionante, véndele a la mente y no a la gente. Tienes libros de superación personal de Osho, también un autor impresionante, y otros muchos autores más que puedes obviamente escudriñar. Para que consigas la sabiduría tienes que entrar como a un océano, bucear allí y comenzar a profundizar todo aquello. Obviamente tienes una gnosis básica o una sabiduría básica en esas obras tan extraordinarias de personas que ya han logrado prosperidad material, física, en el aspecto de dinero y comercio, ganarse ese dinero honradamente. Hay muchos empresarios, por ejemplo, de New Yorker multinivel, que tienen empresas a nivel planeta y ayudan en el aspecto de salud, tecnología, ciencia y otros aspectos más. Ellos tienen una gnosis comercial impresionante, porque incluso dan muchas regalías a sus distribuidores, por ejemplo, y aparte les dan una ganancia por las ventas personales que ellos hagan. Entonces eso es una gnosis, una sabiduría gnóstica comercial, porque esas personas tienen aquello para triunfar y enseñan esa gnosis a otras personas. Tú tienes que rescatar eso también para ser hábil en este mundo tridimensional donde te ha puesto Dios, obviamente. Y desarrollarte en todos los aspectos materiales. Acuérdate que Dios es muy material. Él es bien materialista y extremadamente espiritualista. ¿Por qué es muy material? Porque lógicamente ha creado millonadas de universos, y cada universo tiene aproximadamente 100.000 galaxias, y cada galaxia tiene millonadas de sistemas solares, planetas físicos, o sea que los puedes tocar, cosa de materia, y a su vez están habitados por vida humana, flora y fauna universal, que los puedes tocar. O sea, Dios es muy materialista y extremadamente espiritualista, lógicamente, y nosotros estamos llamados a ser a imagen y semejanza de Él, con prosperidad, con triunfos, así como por ejemplo Osiris, Ra, Isis, Horus, poderosos en el aspecto material, económico y también de gobierno de pueblos. Impresionante. El rey David y Salomón, ellos han sido gnósticos y son gnósticos, y han tenido mucha prosperidad en el aspecto físico y han sido muy equilibrados desde su billetera económica, obviamente.
Entonces de ellos tienes que extraer también esa gnosis básica y de todos esos libros de sabiduría que existen en el planeta. Y obviamente para que tenga la sabiduría hay que ser primeramente humildes, nos enseña la sabiduría universal. Luego de tener esta sabiduría, esa gnosis, hay que ser más humildes aún, obviamente. Y si ya tienes esa sabiduría, no es para que te quedes solo en ti, es para que la practiques y comas bien, vivas bien, sepas de fórmulas de salud, para que lógicamente te desarrolles en un mundo equilibrado. Tengas tu casa, tengas tu carro, tengas tu jet, tengas tu avión, tus medios de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí vas a rescatar esa gnosis básica. Si la persona cae en dogmas y fanatismos, se limita, por eso nos dice la sabiduría, escuchará el sabio y aumentará su saber. Y la persona obviamente que está llena de orgullos y todos sus derivados, nunca va a obtener esa sabiduría básica porque ya se cree tal vez trascendido, pero ni siquiera está equilibrado en el mundo físico tridimensional. Entonces utilicemos ese poder de neuronas, ese talento, esa habilidad para vivir equilibrados desde donde nos ha puesto Dios este mundo tridimensional físico, que esto obviamente es pasajero. Vanidad de vanidades, este mundo es vanidad. Si tú ves la luna, más cosas extraordinarias existirían. Razas, obviamente existirían personas impresionantes y todo aquello, pero ¿qué ha quedado de ese planeta? Que tuvo vida, obviamente, tuvo sus 7 razas. Y cada raza tuvo sus 7 subrazas, nos enseña el maestro Samuel Ambeor. Tú ves ahora es polvo. Por eso, vanidad de vanidades, todo este mundo de vanidad. Obviamente, todo es pasajero, pero nosotros tenemos que desarrollarnos equilibradamente en estos mundos tridimensionales y ser hábiles mientras Dios nos tenga en este mundo físico y que Él quiere que estemos en este mundo físico prósperos a imagen y semejanza de Él. Para eso nos creó, obviamente. Si practicamos la gnosis básica y si sabemos rescatarla de todas esas obras que han escrito aquellas personas que han esculpido allí parte de la gnosis comercial, económica, y tú la rescatas para ti, entonces obviamente vamos a tener una prosperidad extraordinaria en el sentido más completo de la palabra. Entonces todo monje, yogi, fakir, lama, monja, sacerdote, misionero, misionera, pastor, toda persona que se desarrolle dentro del campo espiritual, lo más lógico es pues que obtenga todos los beneficios de este mundo tridimensional. Si es hijo de Dios, obviamente se merece mucho más. ¿Por qué? Porque está avalado más directamente por Dios y está haciendo obras muy positivas por las demás personas. Hay ciertos dogmas, fanatismos de personas, obviamente de algunas, que ven incorrecto que aquellas personas espirituales tengan dinero, tengan su carro, tengan su yate, tengan su jet, etcétera, etcétera. Esos son falsos dogmas, falsos conceptos, obviamente de un programa de improsperidad que esas personas tienen, obviamente. Y como están marcados pensando que lo espiritual es aparte de lo material, entonces piensan que esas personas no tienen que tener ni para comer. Eso es, obviamente, inconsciente, ¿ya? Pensar así. Lo más lógico es que esas personas estén desarrollándose y obviamente que jamás uno esté revolcándose entre lo de la riqueza. Cuando te revuelcas entre ese lo de la riqueza, cuando únicamente acumula la codicia para él, o ella, y jamás comparte con las demás personas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, empresas de multinivel a nivel planeta y generas mucho dinero día a día, mes a mes, bueno, mes a mes esos millones compártelo con las personas que necesitan y sigue viviendo en tu mansión, sigue viviendo en tu casa extraordinaria, en tus medios de transporte, y el otro mes saca esos millones de dólares, euros, etcétera, y sigue compartiendo con las personas que necesitan. Dharmatízate, archidharmatízate en los cielos, porque ahí vas a guardar un dharma impresionante y eso te va a traer más salud, dinero, amor. Entonces allí Dios va a estar muy feliz que sigas teniendo más millones mes tras mes y por el resto de tu vida, y que sigas viviendo mes tras mes súper bien,
comiendo bien, disfrutando bien de este mundo físico tridimensional, porque ahí estás practicando la sabiduría gnóstica básica que te va a traer todos esos beneficios para este mundo tridimensional, para ti, tus familiares, seres queridos y ayuda social. Qué impresionante la gnosis básica. Bien, pasemos a la gnosis inicial. En cuanto a la gnosis básica, también tienes la proponiética, obviamente, esa ayuda de los gobernantes a la humanidad, una ayuda pero que sea consciente, pues lógicamente, en pos de la conciencia de nuestra hermana gemela, la humanidad, porque esas personas están haciendo mucho sacrificio, obviamente, en pos de que las naciones, los pueblos, surjan hacia un desarrollo impresionante. Hay que saber utilizar todo lo que Dios nos ha dado en equilibrio. Por eso está la ley del trogo, autodemocrático, cósmico común, y pedir obviamente sabiduría e inteligencia para todos aquellos gobernantes, y con aquella sabiduría e inteligencia que Dios da, sepan gobernarse a sí mismos y gobernar a todos y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernen y que nos gobiernen, obviamente. Y acuérdate que la persona que ya desarrolla conciencia ya se maneja por su conciencia mismo, ya no necesita ser gobernado porque no va a infringir ninguna ley, porque ya es consciente, obviamente. Continuando con una gnosis, entonces antes de pasar allá, en esa gnosis básica, todo lo que es poliética, algo ya muy superior, extraído, ahí está la sabiduría gnóstica, obviamente, de saber gobernar conscientemente, primeramente a ti, ser buen dueño de casa tuya, de tu cuerpo, de tu conciencia, de tu mente, emociones, instintos, saber gobernar, más que gobernar, dirigir, orientar ese hogar, y obviamente por ende el núcleo social donde te han puesto. Y todo eso es parte de una gnosis básica y hay que saberla extraer. Y obviamente en toda la ciencia, en toda la tecnología existente en el planeta, en todos esos carros, en todos esos aviones, helicópteros, en todas esas maquinarias industriales, allí está presente la gnosis. Y eso es parte de la gnosis, obviamente, porque ahí se necesita sabiduría, inteligencia para hacer todo aquello y conocerte y conoceres. Entonces eso se llama gnosis, una gnosis básica. Bien, ahora sí, pasemos a la gnosis inicial. Esta ya es para las personas de todo el planeta o planetas, universos existentes que quieran lograr su autorrealización. O sea, no únicamente vivir con bienestar en este mundo tridimensional, sino ya tener una existencia real en los mundos superiores de conciencia o en los cielos. Las personas cuando descansamos nos desdoblamos en cuerpo astral, como hemos de ver en un tema 3, los viajes astrales, el despertar de la conciencia. Entonces imagínate, 8 horas más o menos, sales de tu cuerpo, tú mismo, ¿y dónde te irás? ¿Dónde vivirás? ¿Vivirás en los cielos o vivirás en dimensiones inferiores? De acuerdo al estado de conciencia que uno tenga acá, pues habita en las horas de descanso mientras el cuerpo físico duerme en la cama en otros lugares. Impresionante. Ahora, quien quiera vivir en los cielos o mundos divánicos, pues tiene que practicar, obviamente, la gnosis. Pasar a la gnosis inicial, también la tienen la sabiduría, obviamente, también lo tienen demonios y demonias, venerables jerarcas de la Veo. Ellos también tienen gnosis, obviamente, porque ellos también tienen sabiduría. Ellos no es que sean ignorantes. Ellos tienen una sabiduría, pero obviamente la dirigen para lo negativo. No es que antes eran dioses, diosas, y obviamente esa sabiduría la tienen de cámara 33, por ejemplo. La sabiduría tiene 33 cámaras, tanto en lo físico como en lo interno. Y en cuanto a gnosis, hay primera, segunda, tercera cámara y 30 en lo interno. Entonces ellos primeramente para escalar esas cámaras siguieron la iniciación y se hicieron dioses exaltadísimos. Después de ellos se cayeron espiritualmente y se volvieron demoniazos. Tal es el caso de Yahvé, Lucifer, Moloch, Andramelech, Satanel, entre otros. Al caerse espiritualmente desarrollan el ego y obviamente se pervierten para lo negativo, pero la sabiduría que tenían
y que tienen la utilizan para lo negativo, pero allí está presente la gnosis. ¿Cómo rescatas esa gnosis? Obviamente con el elixir de la amistad y la protección de Dios, la Santísima Trinidad, la protección de las energías del Divino Daimon, la protección de las energías de Cristo Lucifer, del bendito Señor San Misterio, de tu Nash Lucifer interior y de nuestro Cristo Satanás. Cristo Satanás es una energía desdoblada del Espíritu Santo que gobierna los mundos infiernos, sobre Dios, las dimensiones, los planetas y los infiernos también. Allí están demonios del Averno anticrísticos y también están jerarcas de Dios puestos ahí para gobernar también los mundos infiernos. La energía de Cristo Satanás es una energía maravillosa que obviamente ayuda a destruir los egos de las personas que no han querido autorrealizarse acá en este mundo tridimensional con la gnosis inicial o autorrealizativa iniciática. Entonces ruedan allá esos mundos infiernos y en cientos miles o millones de años se desintegra el ego, quedan nuevamente como chispas divinas, igual te escalan por el reino mineral, vegetal, animal, llegando al estado humano y siguen otro ciclo de 108 vidas y a ver qué te hacen. Ángeles, sombras, demonios. Entonces, ¿quién gobierna los mundos infiernos? La Madre Virgen Hécate Proserpina con su hijo Cristo Satanás, que nada tiene que ver con el ángel Dios caído Satanel, que se volvió un demoniazo, del Averno, que también son magos anticrísticos. La energía de Cristo Satanás es diferente y esa energía la tiene también encarnada los dioses, diosas inefables. Cristo Lucifer es otra energía sagrada muy especial que se relaciona con la Madre Virgen naturaleza superior. Y obviamente la energía de Cristo Lucifer nada tiene que ver con el ángel Dios caído Lucifer, que ese es otro caso. Entonces, obviamente, todos estos misterios tenemos que entenderlo porque gnosis es sabiduría de los cielos, los mundos y los infiernos, de los universos, galaxias, planetas, sistemas solares, etc. Ahora, en el caso de los que se han vuelto anticrísticos, demonios y todo aquello, ellos tienen gnosis, claro que tienen gnosis, tienen sabiduría, tienen conocer, de conoceres también. Ahí está el caso, por ejemplo, del cristificado, el rey Salomón, que él conjuraba a aquellos demonios en el nombre de Dios, porque Dios le dio ese poder, y él rescataba esa sabiduría tan impresionante de ellos. Por eso, para rescatar la sabiduría que está en el piso se necesita humildad. Y él la tenía, y la rescató, obviamente. Y puso a aquellos demoniados a su cetro conscientivo, y el cetro de su Padre espiritual, y el poder de Dios. Y obviamente allí en esas obras como la clave mayor del rey Salomón, la clave menor entre otras, está una sabiduría impresionante. Y esa sabiduría es rescatada, obviamente esa gnosis de los... ha tenido la habilidad, aquel personaje, de rescatar de aquellos dioses, diosas que otra hora fueron y se cayeron y se volvieron demoniazos. ¿Cómo la rescatas? Con el elixir de la amistad, obviamente, y el poder de Dios y la protección de Dios, sin caer en pactos con esas entidades tenebrosas, porque tienen archikarmas terribles y obviamente están en un camino de degeneración. Pero a su vez, tú si rescatas esa sabiduría, esa gnosis, ese saber de saberes que tiene, te iluminas, obviamente, y eso lo pones para lo que tiene que estar, para lo positivo y el bien de la conciencia de la humanidad. Pero allí hay sabiduría, obviamente. El que hace la bomba atómica tiene sabiduría, tiene gnosis, obviamente, pero la está utilizando para algo negativo y está generando terribles karmas. Y el que utiliza la energía nuclear para iluminar ciudades tiene sabiduría gnóstica, obviamente. Bien, ahora sí, continuando, vamos a la gnosis inicial. La gnosis inicial la tenemos en esas obras del maestro Upensky, obras tan trascendentales que han escrito aquellos seres iluminados. Así también existen muchas más obras que el maestro Samuel Ambeo nombra en sus libros y uno tiene que estudiar también porque ahí está presente la gnosis inicial. Entonces la gnosis inicial se relaciona con
uno lograr ser habitante siquiera de los mundos nirvánicos. Todo planeta tiene dimensiones superiores, todo sistema solar, obviamente. Una gnosis inicial, entonces practicas la meditación para desintegrar los egos y eliminar ciertos egos. A su vez, el nacimiento alquímico transmutatorio para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y obviamente ser habitante de los cielos, porque ya no aceptan personas que no tengan el traje de bodas del hombre solar, el Tosoma Yakon, esos cuerpos existenciales, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, ánico, creado en la alquimia sexual con la pareja, obviamente. Entonces ahí está el nacimiento transmutatorio. A su vez, las buenas obras por la humanidad o el servicio por la humanidad. Entonces, si ellos practican aquello, se autorrealizan y logran, obviamente, seguir los misterios menores. Antes de eso, las 3 pruebas del guardián del umbral, las 4 pruebas de los elementos, siguen los misterios menores y hasta allí llegas sin pareja. ¿Quieres volverte un maestro o maestra de logias blancas de misterio mayores? Pues, con la pareja, con tus parejas si tienes, tal cual como Krishna, Zeus, Rey Salomón, Rey David, etc., cada quien verá, logras crearte con la transmutación de energía sexual los cuerpos existenciales superiores del ser. Eso no es teoría, sino es práctica, hechos. Y transmutas tu energía sexual de por vida. Y a su vez, a las personas que viven en los mundos nirvánicos no les interesa, no les llama la atención hacer sacrificio por la conciencia de la humanidad, pero sí hacer buen servicio. Pueden tener incluso hasta empresas de servicio para las personas, ayudar, o ser buenos empleados, trabajan, sirven, hacer buenas obras, tienen dinero, pues comparten con otras personas, ayudan, etcétera, etcétera. Pero no les llama la atención entrar al sacrificio por la conciencia de la humanidad. Pero sí, obviamente, hacen servicio y buenas obras, que es también muy positivo. Logran llegar a los misterios de fuego y listo, viven después de la muerte allá en los cielos en paz y en armonía. Cuando quieren vuelven y se reencarnan. Y a su vez en la noche, cuando están en estos mundos tridimensionales, dejan su cuerpo acostado en la cama, se desdoblan y se van para los cielos. Chévere, impresionante. Pero aún tienen ego, tienen karma, o karma duros también algunos, y obviamente cuando se reencarnan siguen avanzando un poco más en su iniciación. Todos esos libros de gnosis inicial tenemos también pues que estudiar, obviamente, porque oirá el sabio y aumentará su saber. Y ahí está presente la gnosis inicial y es parte de la sabiduría, y es el conocer de conoceres, y obviamente te va a enseñar de todo lo que son los mundos nirvánicos y fórmulas impresionantes para tener salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. A su vez, también antes de proseguir acá, vamos de nuevo allá a la gnosis básica. Salud, tienes fórmulas de salud extraordinarias que emergen de libros de sabiduría universal también para que cures tu cuerpo físico. Y en el aspecto obviamente de amor, también obras trascendentales, básicas, que tienes que rescatar lo mejor de gente que tiene prosperidad en el amor, su pareja o sus parejas, en el campo de la amistad, en la sociabilidad y todo aquello. Entonces tienes que rescatar todas esas habilidades sociales allá en la gnosis básica, como vimos, también como la gnosis comercial económica, y obviamente eso te va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a todos mismos para triunfar en el aspecto tridimensional. Ahora sí, volvamos acá a la gnosis inicial. En la gnosis inicial también ya existen libros de sabiduría trascendental, obviamente, para que tengas más salud, más dinero, más amor, prosperidad físico-conscientiva, y también, obviamente, te desarrolles dentro de tu autorrealización íntima en los mundos nirvánicos o cielos. Impresionante. Entonces en la noche te puedes en tu cama, te desdoblas y te vas a vivir a los cielos y conocer a los ángeles, a los dioses de los mundos nirvánicos de este u otros planetas de nuestra galaxia. Impresionante. Porque una persona que está únicamente en gnosis básica, pero no quiere iniciarse, saldrá del cuerpo físico e irá a otras dimensiones inferiores,
y vivirá en medio de aquello porque no quiere escalar a los cielos o otras dimensiones. Ya eso es decisión de cada quien, obviamente. Eso es libre y voluntario. Entonces ahí tenemos autores impresionantes a nivel planeta y esas obras trascendentales para nosotros también rescatar, obviamente, esa sabiduría. Y pasemos a la gnosis autorrealizativa, eliminar todos sus yoes psicológicos, 7 cabezas de legión, 10.000 defectos más, demonios, egos, pecados, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Logran la iniciación venusta, su cristificación, encarnan al Cristo cósmico, su Cristo íntimo, pasan procesos de muerte y resurrección y obviamente son resurrectos que físicamente están en el planeta, en este y en otros, y a su vez logran entrar a los ains, a los absolutos, obviamente, y en estos mundos también encarnan dentro de ellos las fuerzas del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a su vez encarnan la energía de su Padre y otras energías como vimos las del divino Daimón, Cristo, Satanás, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal, existente en los millones de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados ayer, hoy, siempre, tanto en los mundos tridimensionales como en las dimensiones superiores o inferiores, y también los mundos de antimateria que están habitados, obviamente. Entonces los cristificados obviamente tienen una sabiduría exaltadísima, una gnosis, un saber de saberes, y ellos saben los misterios de los cielos, los mundos y los infiernos, porque se vuelven de cuerpos, creadores de semillas, saben hacer una semilla, sembrar y que se la siembra y que eso alimenta a las humanidades, ya cuando da sus frutos y sigue sembrando y todo ese ciclo, obviamente ellos saben hacer planetas, galaxias, universos, ellos saben hacer en materia inicial lo que es el hierro, lo que es el agua, el fuego, la tierra, el aire. Obviamente ellos se desarrollan dentro de un campo material y espiritual. Impresionante. Y obviamente ellos tienen la gnosis autorrealizativa iniciática que la comparten para a su vez que emerjan nuevos humanos, humanas, supermujeres, superhombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Y a su vez ellos orientan esa gnosis básica, esa gnosis inicial y obviamente la supergnosis iniciática autorrealizativa. ¿Dónde está esa sabiduría? Obviamente, ¿quiénes son aquellos misericordiosos crucificados? Los que conocemos para este planeta. Obviamente tenemos a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Pocapa, Kalshuanga, Odi, Wotan, Thor, Osiris, Ra, Isis, Horus, Tum, Hermes, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, Jesucristo, su esposa Miriam Ben Magdala, María, su madre, los apóstoles, tenemos allí aquellos seres, los dioses fuego, tierra, agua y éter, Jehová, que es un Dios exaltadísimo, Padre de los dioses, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses diosas, que es uno de los más dioses que existe, con una jerarquía extraordinaria, creador de universos. Sobre ellos está la Santísima Trinidad, obviamente están las energías virginales del divino Daimón también, y el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. ¿Dónde rescatamos la gnosis y dónde está la gnosis autorrealizativa iniciática? En todos esos libros, como es Biblia. Biblia significa libros, en los 70 y más de los libros hebreos, que lo conocen también como Biblia, pero esa es una parte, obviamente. Tienes que comprender que aquello lo recopilaron aquellos emperadores romanos. Está bien que hicieron eso, muy bien, extraordinario, pero lo negativo fue que al resto, parte de otra sabiduría, le echaron candela por ciertos dogmas que en la época tenían. Bueno, pero siquiera quedó aquello, obviamente, con el nombre del Señor Jehová. Ya sabemos, era un Dios poderoso, que luego se cayó y se volvió un demoniazo. Tienes también los 800 libros, documentos tan impresionantes
de Qumran. Tienes también los documentos de Nahamani, esa sabiduría trascendental de los muertos, el libro egipcio de los muertos, el Kibalión de Hermes, la tabla de esmeraldas, el libro de Tot, esa sabiduría de Osiris, Rais, Isaurus, Zeus, Júpiter, Afrodita, Atenea, etc. Tienes también, y tenemos todos esa sabiduría, obviamente, gnóstica de el Popol Vuh, a su vez también la tabla de esmeralda de Hermes Trismegisto. Tenemos, obviamente, el libro de Melquisedec, allí está condensado, a su vez también esas obras germánicas nórdicas de Thor, Odín, Wotan, y todo aquello se relaciona con una sabiduría iniciática, autorrealizativa. Las obras del maestro Samael Aun Weor, Laxmi Daimon Jesucristo. Jesucristo tiene su libro, el Pistis Sophia, después de la resurrección también. Obviamente, comprendamos que los maestros cuando escriben libros están primero en sus misterios menores, luego mayores, luego ya en sus iniciaciones de fuego, luego luz y luego en su cristificación. Y otra cosa es la sabiduría más exaltada de los resurrectos cristificados, obviamente. Allí está condensado esa sabiduría tan impresionante de la cristificación. Esa sabiduría de Sivananda, del maestro Viracocha, la maestra Blavatsky, son obras para que la persona logre su cristificación, porque ellos son personas, seres, dioses, diosas cristificados que trabajaron intensamente en bien de la conciencia de nuestra hermana gemela la humanidad y obviamente practicaron la muerte del ego y el nacimiento alquímico, a su vez también el despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación. Entonces ya hemos comprendido ahora, estimados, estimadas, qué es Gnosis. Nos hemos dado cuenta que Gnosis simplemente es sabiduría, conocer de conoceres. Eso es Gnosis. Y donde exista sabiduría, ya sea en los cielos, los mundos o los infiernos, este u otro planeta, esta u otra galaxia, este u otros universos, allí está presente la Gnosis, como nos enseña el maestro Samael Aun Weor, que siempre ha sido, siempre es y siempre será. La Gnosis es la misma esencia de yoga, Tao, Zen, budismo, del cristianismo, de la masonería, del rosacrucismo, de la ciencia, del arte, de la filosofía, de la mística. La Gnosis va más allá de las instituciones gnósticas amalianas, más allá de siglas, más allá de otras instituciones que existan en el planeta, aparte de las instituciones gnósticas, porque la Gnosis es simplemente la sabiduría, el conocer de conoceres. ¡Qué impresionante! A su vez, el maestro Samael Aun Weor, Kalki Buda Maitreya, avatar e iniciador de la era mariana, hombre, Cristo, Dios, resurrecto, reencarnado, inmortal, funda en el planeta Tierra las instituciones gnósticas, obviamente samarianas. Gnosis tiene 3 etapas: Sumum Lumen Savatara, Sumums, todos los venerables discípulos, discípulas del maestro Samael Aun Weor, que representan sedes gnósticas locales, nacionales o internacionales. A su vez, tenemos la segunda etapa, la de la restauración institucional, que ordena abrirla el maestro Samael Aun Weor desde el monasterio Lumen de Lumine, centro de estudio superior, ubicado allá en Venezuela. Ese monasterio lo ordenó el mismo maestro Samael abrirlo, clave trascendental, y lo representa el maestro Laxmi Daimon, que en esos tiempos está resurrecto, reencarnado, inmortal, y se lo... En la tercera etapa tenemos la de Lumen, de Sumums, tercera etapa de Sumums, la primera, Avatar, la segunda, Lumens, y la tercera, Sumums, la misión solar de la resurrección, donde obviamente compartimos la resurrección física en carne, sangre, hueso, alma y espíritu del maestro Samael Aun Weor, Laxmi Daimon Jesucristo, hombres, Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales.
A su vez, estas tres etapas misionales instruccionales se expanden en el planeta con muchas sedes internacionales. Existen como 30 millares de noviciales, oficinas ejecutivas, santuarios, también monasterios, universitarios de propoliética, academias, gnosis religare, gnosis académica cultural, gnosis suprapropoliética, gnosis ciencia, arte, filosofía mística, la gnosis samariana, que es parte obviamente de la sabiduría universal, como estamos viendo. Y en cuanto a instituciones, funda el maestro Samael estas instituciones y son los consentivos, secretarías instruccionales misionales para que la conciencia a nivel planeta lleguemos a aprender esto tan impresionante que estamos viendo, esta sabiduría universal, y que nos integremos con los compañeros o compañeras en las diferentes sedes gnósticas ubicadas a nivel planeta. Por ende, tú puedes participar, allí puedes ubicar las direcciones en gnosilasrenium.es.t y ubicar el lugar más cercano allí donde estás y participar pues de las sedes gnósticas que se expanden a nivel planeta. Existen muchísimos representantes del gnosticismo universal, existen patriarcas varios, y a ver si ya van emergiendo también las hermanas patriarcas del gnosticismo universal. En cuanto a gnosis religare, existen muchos directores, directoras internacionales de la gnosis académica cultural y obviamente de la gnosis suprapropiética, donde vemos ciencia, arte, filosofía mística, y el maestro Samael escribe unas 79 obras, a su vez una carpeta de documentos, 302 conferencias, en total 382 documentos, que obras ígneas nos deja y nos enseña el arcángel Samael Ambeor, resurrecto, reencarnado inmortal. Tenemos unos 107 libros del maestro Lakshmi Daimon, a su vez obras de Jesucristo obviamente, y también obras del maestro Sivananda, unos 300 libros, y unos 100 libros clásicos de sabiduría universal donde está condensada las obras que vimos, Biblia, Corán, Mahabharata, el Kivalión, porque esos son libros gnósticos de venerables maestros gnósticos y gnósticas cristificados, clave trascendental, obras de la maestra Blavatsky, de Huiratocha, entre otros seres cristificados, Sara Kumarán, Melquisedec, Otumil, Moria, etcétera, etcétera, etcétera. En sí, de la biblioteca samariana tienes unos 1000 documentos ígneos para estudiarlo y obviamente más las obras de la gnosis inicial que vimos y de la gnosis básica tenemos para extatiar. La sabiduría es como que tú entras a buscar un océano, pero llegaste allá abajo, ¿cierto? Más y seguir allí profundizando en todo aquello y tener precaución de que no te entierre pues aquello, sino que salgas victorioso con esas perlas preciosas de la sabiduría universal y obviamente las tengas en ti y las practiques y obviamente irradies esa luz a la conciencia de nuestra hermana gemela la humanidad, porque si no te podrías revolcar también en ciertos egoísmos de únicamente tener solo para ti y no darlo a las demás personas. Mejor es compartir, porque eso ayuda a que otras personas también tengan esa gnosis básica inicial o autorrealización y que ellos vean en qué aspecto de la sabiduría quieren desarrollarse y si quieren iniciarse o no quieren iniciarse. Eso ya es decisión íntima de cada quien. Bien, hemos visto que gnosis, en síntesis institucionalmente hablando, tiene 124 soles institucionales misionales de ciencia, filosofía mística, gnosis religare, gnosis suprapropoliética, cultural. Aquí en el tratado síntesis de constitucionalidad gnóstica tenéis la información en el aspecto institucional. A su vez, obviamente comprendemos que esto se comprende con la intuición. La intuición es un don, una facultad que hay que desarrollar en el corazón y para ello un mantra impresionante, un mantra muy clave, que es este, mira, y nos permite desarrollar intuición. El mantra Om también, Om Masi Padme Yum,
La gnosis la comprendemos con una mente interior profunda. Ya en esa mente interior tenemos que hacer meditación, mantras, eliminar el ego, desarrollar virtudes, el morir en hacer sacrificio, despertar una nueva personalidad sin una naturaleza, iniciación. Y la gnosis se comprende con esa mente interior y con nuestra intuición. Bien, estimados, estimadas, os invitamos a practicar esto tan impresionante. Y qué impresionante, mira, que si una persona está estudiando la Biblia, el Corán, Mahabharata, Bhagavad Gita, la tabla de esmeraldas de Megisto, las obras de Rosaximo, del maestro Viracocha, de la maestra, si te das cuenta, si tú eres un hermano evangélico y estudias los libros hebreos, pues estás estudiando G-N-O-S-I-S, Gnosis, porque estás estudiando ahí sabiduría, porque ahí existe sabiduría y eso es Gnosis, conocer de conoceres. Si tú no vas a ningún culto religioso, pero tú eres una persona esoterista, en el campo de ciencia, de filosofía mística, estás allí estudiando y practicando gnosis. Así nunca hayas pisado las instituciones sedes gnósticas samarianas. Estás estudiando gnosis. ¿Por qué? Porque gnosis, como vimos, es sabiduría, conocer de conoceres, es de conocer de los cielos, los mundos y los infiernos. Si tú comprendes y comprendemos todos esa máxima que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los que está dentro de ti, pero no únicamente dentro de tu carne, sangre y huesos, sino en ti, en consciente. Tienes que entrar a tu conciencia y comenzar, obviamente, a bucear dentro de nosotros mismos para conectarnos a la sabiduría infinita universal y obviamente practicar frutos en nosotros y hasta los cielos infinitos, y que eso genera la conciencia de la humanidad. Hemos visto en esta precámara básica que es gnosis. ¿Y qué ha sido gnosis? Simplemente gnosis, la palabra gnosis significa sabiduría, conocer de conoceres. Pasemos al pre-shalom de meditación praxis, estimados, estimadas. Vamos a hacer la runa Tirbar para despejar la mente. Tirbar, Tirbar, la runa Gal, con H. La runa Not para hacer trabajos, la divina. Na, ne, ni, no, nu. La runa Fa para el despertar de la conciencia, llevando la energía a los centros magnéticos y chakras. Fa a los pulmones, de acuerdo a vías pasadas. Fe, garganta, clarividencia, Fi, entrecejo. Clarividencia, Fo, corazón, intuición, y Fu, estómago, plexo solar, telepatía. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fo, Fe, Fe, Fo, Fu.
mantra Om. Mantra es palabra de poder para que se active más la intuición. Om, 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 Om. Vamos a practicar una meditación para no meditación sino unas respiraciones para desintoxicar el cuerpo. Inhalamos en 3 tiempos. Ono, shot, shot. Exhalamos por la boca en 3 tiempos. Amén. Ono, shot, shot. Ono, shot, shot. Contienes un instante. Ono, shot, shot. Impresionante. Y ahora sí vamos a pasar a una relajación, una introducción a la meditación. Mantra Hamsa. Ham al inhalar por la nariz, reprimimos el mantra mentalmente. Al exhalar. Relajamos el cuerpo, relajemos la mente. Más Gate, gate, para sangate, bodhisattva. Relajemos las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con Dios. Más la intuición. Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Pedimos asistencia a nuestro ser, real ser, Padre espiritual, Madre divina, nos asista en esta meditación. Pedimos asistencia a las energías superiores, la energía crística universal, las energías del divino Daimon. Conciliamos sueño, entrando en un estado de vigilia sin dormir, los ojos cerrados. Nos vamos a concentrar en hacer una meditación de retrospección para que lo que hemos visto quede esculpido en nuestras conciencias y no nos olvidamos jamás ni en esta ni en futuras existencias. Para ello vamos a hacer una retrospección del tema que hemos visto, que es Gnosis. Vamos filtrando aquella información al centro intelectual superior, la parte emocional superior de ese centro, y que se filtre a nosotros en conciencia. Entramos en meditación de aprendizaje. Que es gnosis, conocer de conoceres, sabiduría universal. Gnosis, sabiduría, conocer de conoceres.
agradecemos las jerarquías que nos han asistido. Mantra Aum, que suena Aum. Aum. Abrimos los ojos. Atentamente, el oficial superior, Academia Samael Ampeor, de la capital matriz del Proceso Universal Santa Ana Santa Marta, el oficial Academia Laxi de Monchelucia, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta. Switcher Cam, instructor. Paz y garantía, estimados, estimadas.